Hoy, bienvenidos a todos. Gracias a todos los asistentes por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenidos a este web y seminarios de la Semana de la Transformación Digital. Hoy hablaremos en particular de cómo mantener la competitividad empresarial en un mercado cambiante como es el de hoy, gracias a la metodología Agile. Tras más de 2 años de pandemia, post-pandemia, podemos hablar de que Grupo Catalana Occidente, que soy nuestro invitado en la posición de cliente, con el cual hemos contribuido activamente en el desarrollo de todos sus entornos de metodología Agile. Es la segunda empresa a nivel mundial en seguros de crédito y la cuarta o la quinta en el mercado español en general. Es un grupo compuesto por un grupo de otras aseguradoras que ha ido adquiriendo, comprando o diversificando en su marca, con proyección internacional y con el que llevamos un tiempo trabajando, pues básicamente más de 10 años que vienen confiando en nosotros. Actualmente estamos implantando la metodología de la mano de Raúl Landínez. Raúl es Agile Methodology Manager en Pasiona. Él mismo se presentará luego cuando proceda y nos ayudará también en la ponencia Josep Roca por parte del cliente, por parte del Grupo Catalán Occidente Tecnología y Servicios. Josep es una persona que lleva con nosotros trabajando y colaborando activamente también desde hace ya más de 10 años y es el CTO en el Grupo Catalán Occidente de Tecnología y Servicios. Yo creo que sin más preámbulo y porque estos webinars pretenden en todo caso ocupar 30 minutitos de nuestra vida para sernos una herramienta útil y eficaz, me parece que es momento oportuno de empezar el turno de preguntas y cederle la palabra a Raúl para que nos ayude particularmente o nos expliques, ayudándonos cómo Agile ayuda a mejorar la competitividad empresarial en un entorno, en una empresa tanto pequeña como tan grande como puede ser la de Catalán Occidente. Raúl. Muy bien. Gracias, David, por esta introducción. Justamente para contestar esta pregunta, David, evidentemente, antes de nada, me gustaría presentarme, ¿no? Soy Raúl Landínez, responsable de Agile, metodología de Pasiona. Entonces, simplemente como indicaros de que en Pasiona ya hace más de 10 años que estamos utilizando Agile, ¿vale? Nos dimos cuenta de que era la herramienta por excelencia para intentar justamente controlar, avanzar en los proyectos, tanto cerrados como abiertos. En nuestra tipología sabéis que somos consultora y nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto, pero con la experiencia pues vimos que era la mejor solución. Y en base a esa experiencia, pues la idea es que hemos ideado nuestra metodología propia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo hemos implantado incluso en sus clientes. En el entorno que estamos actualmente, ¿vale? Es decir, no cabe decir que después de pandemia, como ha dicho David, con las crisis financieras previas del 2010, crisis energéticas, guerras, el entorno está cambiando, pero no a marchas forzadas, sino a marchas aceleradas. Es decir, no hay minuto que no haya un cambio en el entorno social, contexto económico, contexto financiero, contexto empresarial y, evidentemente, esto hace que las empresas, cualquier tipo de organización, no solo las empresas, evidentemente, tengan que adaptarse, ¿no? Entonces, en este momento, la idea es que también que los clientes que estamos teniendo ahora mismo, ¿vale? En general, ¿vale? No sé si habéis dado cuenta, estamos en una sociedad de inmediatez. O sea, todo el mundo responde, todo el mundo contesta, todo el mundo opina, ¿no? Y de alguna manera hace que tengamos clientes cada vez mucho más heterogéneos, ¿vale? Y cada vez más críticos, ¿vale? Y esto afecta a la línea de explotación, digamos, a la reputación de cualquier empresa en segundos, ¿vale? Lo que una empresa puede haber tardado años en construir, ¿no? en su buena reputación, en su espíritu de marca, en su branding, ¿no?
una pequeña comentario en redes sociales por una cagada, ¿vale? Y perdonad que sea tan específico, puede destruir gran parte de ese know-how, de esa reputación, ¿no? Entonces, no hay sentimiento de marca. Y eso pasa, ¿vale? Es decir, pasa. Como compradores nosotros, evidentemente, vamos a Amazon, vemos las opiniones, vemos si nos gusta esa marca o no en base a esas opiniones y ese producto, y lo compramos, pero también nos pasa como empleados, ¿vale? Antiguamente, la fidelidad de un empleado hacia una empresa, hacia su empresa, era mayor, ¿vale? Independientemente de que fuese más respetable o menos respetable, pero había una cierta fidelidad, ¿vale? Pero ahora... Los japoneses llegaban, los, Raúl, los japoneses llegaban a tomar el apellido de la compañía, el nombre de la compañía como apellido propio. Así era fulanito Kawasaki o menganito Honda o así muchas veces. O sea, la fidelidad de la compañía se entendía tanto que formaba parte del core familiar, ¿no? Esto en los años pasados sucedía muchísimo cuando aquí, ¿no? Localmente un empleado trabajaba en Renfe o trabajaba en SEAT, sus hijos normalmente tenían la vocación de trabajar en SEAT o trabajar en Renfe, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo, como os estás diciendo. Sí. Bueno, nuestros padres trabajaban, estuvieron trabajando seguramente en muchos casos años y años en la misma empresa, ¿vale? Y ni se planteaban el cambio, ¿vale? Entonces, esto ha cambiado. Ahora, evidentemente, sobre todo si los que trabajamos en sectores IT, pero el resto de sectores también pasa, el sentimiento de pertenencia es diferente. Entonces, vamos donde estamos a gusto, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo este contexto, toda esta variabilidad, ¿vale? Afecta a todo el tipo de empresa y afecta a pequeña, pyme, grande, multinacional, empresa pública, autónomos, ¿vale? A todos, ¿vale? Entonces, aquí lo que digamos Agile, ¿vale? Como metodología, los que conocéis un poco de Agile, al final es un conjunto de metodologías, frameworks, buenas prácticas, ¿vale? Que lo que básicamente nos da, y en base a este contexto, ¿vale? Es una ventaja básica, que es adaptación rápida, ¿vale? Entonces, esto ya desde la antigua, digamos, revolución industrial, ¿vale? Fijaros que estamos ya en la cuarta revolución industrial, ¿vale? Las tres anteriores, las cosas eran mucho más estáticas, ¿vale? Los pasos a realizar, sobre todo en lo que es la parte manufacturera o incluso servicios, eran, pues, bueno, típicos, ¿no? Analizamos, diseñamos, desarrollamos y entregamos a producción o vendemos, ¿no? Eso ha cambiado. Entonces, una empresa tiene que adaptarse a este entorno porque, evidentemente, mañana hay una guerra, los costes energéticos se disparan, por lo tanto, lo que estamos fabricando ya no es rentable y, por tanto, la empresa tiene que hacer un cambio, un pivotaje lo más antes posible, ¿vale? Porque si no se va ese producto o incluso la propia empresa puede irse al garete. Entonces, aquí Agile encaja como un guante, ¿vale? Es decir, analizamos en cada momento lo que estamos haciendo para ver si lo que estamos haciendo es viable o no, ¿vale? Una preguntita, Entonces, Raúl. Una preguntita, dime. Raúl, al respecto. Me estás diciendo que con la implementación de la metodología Agile en cualquier tipo de empresa, la rotación es un elemento no tan discordante porque nos ayuda a mantener rápidamente nuestros procesos gracias a la metodología. Es decir, la rotación del personal dentro de una compañía que tenga Agile o la rotación de personal dentro de una compañía que no tenga Agile implementado tiene un impacto diferente. Es menor cuando la metodología Agile está plenamente implantada. Por números sí, es decir, si analizamos diferentes, y hay estadísticas, hay páginas web, incluso que es State of Agile, que es una consultora que se encarga de hacer estudios de implantación Agile en diferentes empresas de diferentes mundo, ¿vale? Entonces saca encuestas anualmente en las cuales eh, y, eh, mm, visualizan, ¿no? Reflejan todo esto que comentas, David. Es decir, la pertenencia, la rotación de las personas y la fidelización de los trabajadores es mucho mayor cuando hay Agile por medio, ¿vale? Evidentemente más o menos bien implementado, que cuando no lo hay.
¿vale? Cuando hay un método tradicional, método cascada, ¿no? Un método, digamos, siglo XX, ¿vale? Entendedme así, en este sentido. Sí, porque al final lo que hace Agile es justamente como promueve la adaptación, pero también pone el foco en las personas, ¿vale? Si nos vamos al modelo siglo XX otra vez, en la revolución industrial típica, el foco estaba en los procesos. Procesos, 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 ¿vale? Es decir, el proceso tiene que ser más óptimo para sacar el mejor producto lo antes posible. Ahora no. Ahora el foco está en las personas, ¿vale? En las personas, incluido el cliente, ¿vale? Y esto hace que, evidentemente, todo el mundo se sienta mucho más incluido, mucho más participativo, y, evidentemente, redunda en que, al final, la gente quiere estar bien donde trabaja, ¿vale? Y quiere sentirse partícipe, ¿vale? Para concretar, entonces, gracias a la metodología Agile, es probable que tengamos mejor fidelización de nuestros empleados y, por tanto, menos rotación. No, es así. No tanto que la rotación minimice el impacto de la rotación. O sí, o también ayuda a minimizar el impacto de la rotación. También, evidentemente. Al final, lo que intenta Agile es, como su filosofía es la adaptación, la adaptación al final. La rotación es un problema que puede pasar en cualquier tipo de metodología, es decir, existe, ¿vale? Lo que pasa es que como lo estamos minimizando por el engagement, ¿vale? Lo minimizamos primero por el engagement y segundo porque el propio equipo, ¿vale? Es mucho más autosuficiente y es más capaz para tirar adelante los proyectos, ¿vale? Es decir, no hay una segmentación, no hay silos, se intenta que no haya silos para que el conocimiento sea transversal. Por lo tanto, la rotación afecte lo menos posible. Si existe, evidentemente, las personas, por un lado, evidentemente, son insustituibles a nivel de conocimiento, ¿no? Pero bueno, en el momento que una persona se marcha en una organización, viene otra y adquiere ese conocimiento con más o menos fortuna, con más o menos tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí será más productiva. Entonces, habrá una línea, ¿no? De capacitación, ¿no? Que puede ser más o menos alta. Pero bueno, al final lo que intenta es justamente minimizar eso, esa línea, ¿no? Ese tiempo para que el propio equipo sea capaz de absorber y de ayudar a esa persona nueva o esas personas nuevas que se incorporan al equipo o a la organización para que sean lo más antes productivas posible, ¿vale? Es un poco filosofía de adaptación, ¿vale? Es muy japonés esto, ¿vale? Bebe justamente de Lean, no sé si os acordáis bueno, sabéis un poco de metodología Lean, que a su vez Toyota, ¿no? En su día lo impulsó, pues es adaptación a los recursos, a la situación actual, ¿no? Vale, Josep, gracias a Dios que estás aquí. Estábamos, Superado. Josep, hablando, estaba presentándonos Raúl lo que es propiamente la metodología, las ventajas y desventajas, y luego te cederemos inmediatamente la palabra, aunque tendremos un poquito más de tiempo y tendrás que ser un poquito menos concreto para que no nos vayamos de tiempo, si puede ser. Si puede No hay ser. problema, perfecto. Vale. Muy bien, pues básicamente para un poco agilizar, ¿no? Que nos hemos extendido un poco en la parte de Agile, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas de adaptación rápida nos puede dar Agile a grandes rasgos? Básicamente, pues un time to market mucho más rápido, es decir, nos interesa entregarlo al mercado lo más antes posible, ¿vale? Acelerar el retorno de inversión, ¿vale? Es decir, tenemos que ver si lo que estamos efectuando es ventajoso para la empresa o no, ¿vale? Y, evidentemente, para continuar o no continuar, ¿no? Detección rápida de problemas. Esos problemas, como sabéis, pueden ser coyunturales, es decir, la propia empresa, desde cambios funcionales, cambios de negocio, etcétera, etcétera, pero también de contexto, como hemos visto, ¿no? Guerras, pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto antes se detectan estas cosas, antes podemos cambiar, podemos pivotar y actuar sobre nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? ¿Qué más? Lo que hemos ido comentando anteriormente, mejorar el compromiso, felicidad y motivación de los empleados. Aquí no me voy a extender porque lo hemos hablado bastante, ¿vale? Y por último, y no menos importante, es decir, yo creo que sería lo más importante, mejorar la certificación del cliente, ¿vale? Evidentemente, las empresas tienen que estar customer concentric, es decir, tenemos que poner siempre el foco en el cliente porque es el que nos da de comer, básicamente,
¿vale? Y Josep nos lo podrá corroborar, ¿vale? Si el asegurado no está contento, evidentemente no hay dinero, ¿vale? No hay renovación de ¿Vale? póliza y por tanto el negocio como mínimo decrece. Vamos mal, exacto. Vale. Bueno, entonces, sigamos un poquito con la presentación. Bueno, entonces, ¿qué es Agile? Lo que he comentado antes. Es una herramienta, ¿vale? Sí, evidentemente son frameworks, son buenas prácticas, pero al final no dejar de pensar que es una herramienta. Y sobre todo, es un cambio de actitud, un nuevo mindset que tenemos que implementar a toda la organización, ¿vale? Es decir, está bien que una parte pueda intentarlo, evidentemente, pero si toda la organización no adopta esta mentalidad, estos cambios, al final fracasará, ¿vale? Porque una parte era como descompensado, ¿no? O sea, como un coche con una rueda pinchada, ¿no? Pues exactamente igual. Ayer, Raúl, hablábamos con Francesc Puig de Travelport, que en su organización el cambio hacia un outsourcing en un modelo de teletrabajo fue un cambio de mentalidad, fue un mindset top and down. Y que eso constituyó una de las claves del éxito. ¿Es así también en Agile o puede venir de abajo? Bueno, evidentemente tiene que ser top and down. Es decir, si dirección no impulsa, los equipos pueden aportar algunas prácticas, evidentemente mejorará, a lo mejor a nivel organizativo, ciertas cosas, no niego, pero evidentemente si se apuesta desde arriba, el cambio será mucho más efectivo y será mucho más profundo, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de prácticas, de cambios, de procesos, ¿no? Son cambios de procesos que cambian la cultura de la empresa, ¿vale? Totalmente. Y Josep nos lo dirá. Es decir, hemos tenido que cambiar maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de entender cómo estamos haciendo las cosas. Y esto, si no se impulsa desde arriba, si no hay un empuje de decir, oye, esto hay que hacerlo, probémoslo y tenemos, ¿no? Con la filosofía Agile, ¿no? Probemos, cambio. ¿Vale? Si no existe esto, es difícil que triunfe Agile, ¿vale? Como metodología en sí. Al final no es una bala de plata, no nos va a salvar del desastre si ya estamos metidos en él. ¿Vale? Entonces, por último, simplemente, aunque históricamente ya viene del mundo tecnológico, ¿vale? Se puede adaptar a cualquier tipo de sector, seguros como Josep puede haber, retail, pharma, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier tipo de sector y ámbito puede ser aplicable a Agile, ¿de acuerdo? Ahora sí, ahora sí que le paso a Josep. Bueno, ¿qué os voy a comentar? ¿Qué os voy a comentar, Josep, porque me lo he presentado previamente, del Grupo Catalán Occidente, ¿de acuerdo? No sé, Josep, si quieres tú presentar un poco el grupo o, bueno, creo que son números No. bastante importantes. Sí, yo creo que lo podemos dar casi por presentado, ¿no? Somos muy grandes, estamos creciendo internacionalmente. Al final, lo que estamos haciendo es crecer en base de compras y esto pues nos está dando pues digamos, un crecimiento muy rápido, pero además un volumen suficiente como para que cosas que hasta ahora no podíamos hacer porque no teníamos volumen suficiente, pues ahora sí podemos, ¿no? Y sobre todo, lo que voy a comentar luego, pues también os explico un poco que debido a esta cantidad de compras y a este volumen que tenemos ahora, claro, ya no podemos manejarnos como nos manejábamos antes, ¿no? Entonces, pues aquí es donde el propio volumen, digamos, nos está obligando ya a cambiar la forma de trabajar. A repensar las maneras de trabajar, ¿no? A Yo tenía, repensar la forma de trabajar. Somos demasiados ya para hacerlo como lo hacíamos antes. Aquí, yo tenía un coach que fue presidente de Schneider y me explicaba que para llegar al ático se habían inventado los replanos y que los replanos eran una parte fundamental para coger aire, pensar cómo vas a afrontar el siguiente piso y seguir creciendo y seguir subiendo, ¿no? Yo creo que es importante que en una organización, en épocas de crecimiento, repiense sus procesos, evidentemente incluya una metodología, creo que es un paso fundamental hacia una transformación digital real que nos dé capacidad para seguir creciendo.
Perfecto, sí, sí. Nosotros nos hemos tenido que parar ya en varios puntos aquí. Ahora lo explicaré con un poco más de detalle, pero Vale. es imprescindible. Josep, si te parece, entonces hemos orientado un poco Sí. mediante preguntas, ¿vale? Entonces, básicamente, y creo que es la primera pregunta que todos nos podría venir a la cabeza es ¿en qué momento se encuentra el grupo? ¿Vale? Bueno, nos has un poco medio introducido. También Sí, a nivel área de IT, ¿vale? bueno, así en general, digamos, por ser breve, sobre todo estamos inmersos en muchísimos proyectos. Entonces, todos van corriendo simultáneamente. Desde la pandemia, pues arrancamos un plan de digitalización global que afectaba tanto a la parte comercial, dando herramientas a agentes, a nuevos portales, aplicaciones enteras para los clientes para que se puedan manejar mejor sus pólizas, sistemas de firma digital. Un cambio muy grande que afectaba muchos procesos, ¿no? Y además, esto lo hemos tenido que complementar y compensar también con un cambio interno. Porque para trabajar nosotros, todos los empleados y también todos los empleados de informática, pues claro, hemos tenido que desplegar herramientas y cambiar las formas de trabajar. Sobre todo en la parte, en donde ha sido el cambio más grande, digamos, en la parte de IT, que somos unas 400 personas, pues claro, no está mal el número, los proyectos son muchos más de 400, digamos, son unos miles de pequeños proyectos y evoluciones, y aquí tenemos pues unos 50 equipos trabajando en paralelo en proyectos, ¿no? Esto es lo que estamos manejando ahora con Agile. Bueno, me gustaría que estuviésemos en un nivel más avanzado, pero todavía no hemos llegado, ¿no? Pero sí que lo estamos manejando con metodologías Agile. Muy bien, la verdad, el cambio nos ha gustado mucho. Pero yo creo que lo importante aquí es el motivo, ¿no? O sea, que es debido a que en el momento actual del grupo la cantidad de proyectos que tenemos simultáneos es enorme y otras metodologías no nos lo permiten, ¿no? En cambio, Agile, pues se nos adapta mucho mejor en este sentido. Yo creo que, Evidentemente. Josep, haciendo un testimonio de lo que estás diciendo, una gran realidad que nos encontramos es que al final la implantación de una metodología Agile, por bien que lo hagas, requiere de una renovación constante. O sea, es como la calidad, que al final no tiene línea de meta, ¿no? Estamos en un proceso que sí que pues, evidentemente puedes cambiar tus procesos hacia una metodología y haberla implantado exitosamente, pero que requiere de una constante evolución, ¿no? Porque al final el mercado también es cambiante, las personas también son cambiantes, ¿no? Con lo cual siempre requiere de pequeños retoques y constante evolución, ¿no? Correcto, sí, es imprescindible. Y bueno, antes comentaba Raúl, pues también pues el tema de si esto tiene que estar impulsado desde dirección o no. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque los cambios son constantes y además es bueno que sean constantes, ¿no? Por nuestra experiencia, una de las cosas que hemos hecho nosotros, pues, ha sido reorganizar también todo lo que es la IT, digamos. En lugar, como hemos ido comprando compañías a lo largo del tiempo, pues el hecho de unificarnos todos y trabajar todos en los mismos procesos, pues nos ha hecho repensar también un poco la forma de organizarnos. Hemos creado software factories internas, estamos distribuyendo trabajo a nuestras software factories y esta forma de ejecutar los trabajos y distribuirlos entre nosotros, pues ya vimos desde buen momento, por responder también a la pregunta, pues que con Agile esto se nos hacía mucho más fácil. Porque cuando hay muchas cosas simultáneas, intentar hacer un análisis tipo como hacíamos antes, tipo waterfall, digamos que lo analizo todo, lo paso a desarrollo, ya me lo devolverán. Cuando te lo devolvían eso ya no valía, porque habían cambiado todo el entorno y se tendría que hacer de otra forma, ¿no? Entonces, aquí Agile, digamos, nos ha ayudado doblemente en este sentido, ¿no? O sea que los proyectos estos que se lanzan en paralelo salen más bien coordinados con el resto de las cosas de la casa y además el tema este del refinamiento continuo de Agile que nos permite pues un poco que los usuarios vayan viendo la evolución de cómo se está desarrollando y cómo está funcionando. Claro, esto yo creo que ha sido
una de las cosas que nos ha ayudado más a ir Agile, ¿no? Porque a veces hacías las cosas, las entregabas y las tenías que rehacer la mitad, ¿no? Y esto se ha reducido muchísimo y lo vemos como muy, muy interesante. Hicimos una pequeña prueba, no sé, bueno, con Raúl, que lleva muchos años trabajando con nosotros, ya en este tema nos está apoyando muchísimo, la verdad. Y ya vimos que la cosa cambiaba mucho, pero ya nos avisó él, ¿eh? Nos dijo, oye, cuando os vayáis a Agile tenéis que hacer un cambio de mentalidad. Primero no nos lo creímos, ¿no? Pero sí. O cambias la mentalidad, cambias la forma de trabajar, lo cambias un poco todo, o es muy complicado ir a Agile, ¿eh? Yo creo que solos no lo hubiésemos conseguido. En Pasión internamente también nos dice lo mismo, Raúl, nos advertía de lo mismo, del cambio de mentalidad que deberíamos suponer para tener casos de éxito sobre la implantación de la metodología en nuestra propia oficina de proyectos. Bueno, yo creo que un poquito que también ya has contestado en qué momento considerasteis el cambio, que fue en el Sí. momento de pandemia, y un poco supongo entonces que os impulsó también esa transformación de negocio que estáis haciendo y esa adquisición de empresas que estáis ejecutando, ¿no? Correcto, sí. Básicamente la existencia esta de tantos proyectos paralelos pues ha sido lo que nos ha generado. Y las mejoras, bueno, aunque lo he ido comentando, yo creo que aquí hay que destacar un par de cosas, ¿no? Que una es muy importante para nosotros porque el hecho de trabajar como estaba antes la gente, pues nos hacía pues que el mismo programador le iban entrando inputs por todos lados y se volvía un poco loco a la hora de organizarse, ¿no? Al trabajar con metodologías Agile, sobre todo vemos que cambia, pues que los desarrolladores están mucho más focalizados. Saben lo que tienen que hacer, saben que si les entra una petición nueva, pues la meterán en el siguiente sprint, como lo llamamos, la priorizarán ellos, o sea, tienen más control de las tareas y están mucho más dedicados a lo que tienen que hacer. No están con continuas interrupciones porque ahora me piden esto, voy a atenderles, no sé qué, porque a veces parece que si no les atiendes aquel día, ya no estás haciendo caso, ¿no? Entonces, Esto tiene que ver, Josep, con lo que nos decía Raúl. Por tanto, también se sienten más realizados, más tranquilos y están más fidelizados. ¿Sabes? correcto. Porque una de las cosas que más estrés nos provoca en nuestra columna vertebral laboral, es el ir como pollo sin cabeza, ¿no? Ahora esto, ahora lo otro, ahora me llama Josep y entonces tengo que ir corriendo a hacer esto, no sé cuántos. El usuario de arriba me está diciendo que se le ha colgado la máquina. Eso, de alguna manera, lo resolvemos internamente gracias a la metodología, ¿no? Sí, es una de las principales ventajas. Los desarrolladores están mucho más comprometidos con lo que están haciendo porque al final los sprints estos pues también deciden ellos con los analistas cuáles son las cosas que entran, ven que se terminan las cosas, o sea, no da una sensación de trabajar y no saber qué estás haciendo casi, ¿no? Y esto se nota mucho en la forma de trabajar, digamos, incluso en el resultado, por descontado. Porque además a nosotros... Esto ya es un gran cambio, ¿eh? Es un Ya gran es un gran cambio. cambio. Y a nosotros en el tiempo de pandemia también, y ahora también ya lo hemos continuado y esto no lo vamos a dejar, nos permite también controlar mucho mejor qué hace la gente. Porque, oye, le dices, Claro. tú tienes que hacer esto y es tu trabajo de hoy, ¿no? Estas 3 cosas o lo que sea. Entonces, no, le puedes dejar un tiempo para interrupciones porque si hay una incidencia o lo que sea, que ya te lo contará mañana en el daily, pues la incidencia que ha habido. Pero él tiene que hacer el trabajo pues que se le ha asignado, ¿no? Y entonces es a la vez un sistema de que el desarrollador está más tranquilo y un sistema de control para la gente que estamos encima, ¿no? Josep, nosotros que llevamos ya unos cuantos años, bueno, Raúl también lleva unos cuantos años en la informática, somos conscientes de aquel momento en el que el analista nos da un proyecto o le dábamos un proyecto a un desarrollador y no sabíamos nada hasta pasados 10 días o más. Y en ese momento nos entregaba algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros queríamos que nos hubiera hecho, ¿no? Y mientras tanto esa persona se sentía de alguna manera impotente en querer hacer aquello que le habían dado, más las tareas que innatamente en toda organización salen en el día a día, ¿no? Como nos salen Claro. tareas en casa, ¿no? Y eso genera un sentimiento de muchas veces de frustración, ¿no? Al contrario, hoy, gracias a la metodología, tenemos un sentimiento de realización, ¿no? Más que de frustración, de realización. Y esto, para mí, atiende a ser uno de los grandes cambios o una de las grandes claves en la necesidad de implantar una metodología Agile. Sí,
Es cierto. Y además el tema del control es importantísimo, porque antes nosotros controlábamos a la gente pues porque venía a la oficina y la veías ahí trabajando. Pero ahora, digamos, podemos controlarla por las tareas que le hemos asignado, que es muy distinto, hay menos presión y además nos permite pues el teletrabajo que ya lo vamos a dejar nosotros también para siempre, pues dejaremos mínimo 3 días a lo mejor de teletrabajo para toda la gente informática, porque el sistema de control con estos mecanismos es mucho mejor, vamos. No, al final lo que decíamos es que los equipos se orientan a objetivos, ¿vale? Es decir, gracias a esos sprints, los equipos tienen objetivos, aparte de las tareas, evidentemente, y hace que al final, en ese sprint, lo cumplen o no lo cumplen, pero al final todo el mundo tiene claro qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, un poco a lo que comentas, Josep, ya no hay, es que ya casi no hay necesidad exhaustiva, ¿no? Del manager, ¿no? Que siempre había antes, ¿no? El gestor, ¿no? Que está por encima, de ir tarea por tarea a ver qué has hecho tú, qué no has hecho hora por hora, ¿no? No, ahora ¿el trabajo está hecho sí o no? No, ¿qué problemas has tenido? Vale, venga, y reorientamos. ¿Vale? Exacto, sí. Como vamos más de tiempo, yo una pregunta, una de las cuestiones que los que nos están escuchando seguro que quieren conocer es ¿y qué problemas, Raúl o Josep? ¿Qué problemas realmente tiene la implantación de Agile? ¿En qué? ¿Sabes cuál es? Para mí el principal problema es el cambio de forma de trabajar, por decirlo así. El cambio de forma de trabajar, pues hay que explicarlo bien, hay que formarlo, hay que mentalizarlo, porque la gente de golpe y porrazo, a alguien que estaba trabajando de una manera durante 20 años o 15 o los que sea, le intentes decir, oye, ¿vas a hacerlo distinto? Dices, no, en mi puesto de trabajo no se puede hacer así, ¿vale? Esta es la primera respuesta, ¿no? A mí este modelo no me encaja, ¿no? No me encaja. Entonces, claro, aquí pues hay formación, un poco de presión también en algunos momentos de decir, oye, no, pues tienes que hacerlo de esta manera porque si no, después todo el mundo lo agradece, pero hay un choque aquí cultural, ¿no? Para Muy implementar importante. este sistema. Fíjate, Josep, que hay mucha gente, o muchos somos los que muchas veces decimos que llevamos 20 o 30 años de experiencia, ¿no? Cuando en realidad tenemos un año repetido 20 o 30 veces. Y esa es nuestra experiencia laboral. Ahora con Agile es verdad, ¿no? O sea, el típico contable que lleva 20 o 30 años y todavía lleva manguitos y coge bolígrafo, ¿no? Dices, no, es que tengo 30 años de contable. No, tú lo que tienes es un año repetido 30 veces como experiencia, ¿no? Ahora en Agile toda esta dinámica ha cambiado totalmente, ¿no? Y afortunadamente somos mucho más productivos y aprendemos constantemente de nuestro puesto de trabajo, ¿no? De la riqueza que nos proporciona. Y esto es una clave que bien decías que es un problema de mentalización, pero que cuando se aborda desde arriba hacia abajo tiene realmente muchos visos de ser un éxito, ¿no? Como lo ha sido en vuestro caso, ¿eh? Sí, no, en nuestro caso ha sido un Vamos. éxito clarísimo. Sí. Vamos muy pasados de tiempo. A mí me gustaría hacerte una pregunta del millón antes de que veamos si en el chat tenemos otras preguntas, que es, ¿y estás contento con la colaboración de Pasiona? ¿Estás contento con la colaboración de Raúl? Raúl se va a tapar los ojos, ¿eh? Ay, perdón, se va a tapar los oídos. Me voy. Hombre, yo, digamos, está clarísimo que si no estuviese contento, primero no estaría aquí, ¿no? Porque es muy evidente. Y yo creo que no solo con la colaboración, sino también con la forma de trabajar, ¿no? Por decirlo así, o con el talante de Raúl, pues yo creo que esto nos ayuda muchísimo, porque tiene mucha paciencia, ya no sé, digo con los desarrolladores, con nosotros también, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, oye, esto lo tenéis que hacer así. Lo primero que le dices es que no. Entonces, bueno, pues tiene paciencia, va explicando y, hombre, la verdad yo creo que es imprescindible en nuestro caso que sin vuestra colaboración no lo hubiésemos conseguido seguro. Vamos, lo tenemos muy claro. Tengo que decir por la parte que me toca que nosotros también estamos muy agradecidos de trabajar con vosotros, que hemos aprendido también muchísimo de vuestra manera de ser y de trabajar, que como organización, pese a ser grande y pesada, estáis siempre receptivos a cambios y esto es algo que tengo que destacar y que en una organización pues tan grande y con tanta proyección e incluso tantos beneficios como las vuestras es difícil porque normalmente la mentalidad de sobre todo los altos ejecutivos es aquello que funcione no lo toques. Entonces, si estamos dando rendimiento, no cambiemos.
cuando vosotros estamos dando rendimientos, estamos cambiando y estamos implementando nuevas formas de trabajar, ¿no? Y esto realmente requiere de una mentalidad abierta, capaz, y lo estáis demostrando. O sea que el hecho de que nosotros podamos colaborar con vosotros y ayudaros en esta transformación digital, en esta implementación de la Agile, es un motivo de satisfacción, según nos comentas, pero también para nosotros un motivo de orgullo que podamos acompañaros, ¿eh? Genial, se agradece también. Suscribo todas las palabras de David, ¿vale? Van a la Pero sí que también me gustaría decir que no estoy solo yo, que hay un equipo detrás del equipo de Agile, ¿vale? Entonces, ni sería imposible hacer todo este trabajo que hemos hecho con una sola persona, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que somos muchos nosotros y depende de lo que queremos hacer, os podríamos desbordar. Tenéis que poner ahí refuerzos a saco. Bueno, nos estamos pasando casi 10 minutos de la sesión, pero yo creo que ha sido muy enriquecedora. Siento muchísimo este retraso. Yo creo que ha sido simplemente muy abierta y muy amena. Nos hubiera gustado, creo que teníamos mucho más que decir, ¿no, Josep? Y Raúl. Sí, pero bueno, yo creo que lo importante ya se ha dicho, que nos tenemos que ir todos allá, pero corriendo, vamos. Muy buen resumen. Francamente lo suscribo. Voy a tomar los apuntes. Todos aquellos que estéis interesados en Agile, base en la experiencia que muy buenamente ha vendido Josep. Gracias, Josep. Podéis solicitar una consultoría gratuita en la cual nosotros podemos analizar vuestro estado, vuestros puntos fuertes, vuestros puntos débiles y ver dónde podemos meter Agile, ¿no? Dónde os puede ayudar Agile. ¿De acuerdo? Nada más, Raúl, yo creo que tenemos que concluir dando las gracias, recordando que somos agentes digitalizadores y invitándoos a un webinar que tenemos mañana también, centrado en la atención en cómo las tecnologías, sobre todo cloud, aceleran la transformación digital, con la colaboración de Miguel Ángel Aranda de PBS y Alberto Blázquez, que es nuestro Solution Manager en Pasiona. Muchas gracias, no os retenemos mucho más tiempo, ha sido un auténtico placer. Gracias sobre todo a Josep Roca, a ti, Raúl, y os espero a todos cuando menos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Un saludo. Chao.